Introducción a lo otaku. Se define como otaku a cualquier persona con una afición, a veces obsesiva, por los videojuegos, cómics, música, entre otros campos, de los cuales los más representativos son el anime, el manga y el cosplay. En este lado del mundo, por lo menos en Latinoamérica, el término otaku es exclusivamente usado para referirse a cualquiera que demuestre gusto por el anime, el manga y el cosplay, y a veces es usado como un término despectivo para humillar a aquellos que demuestren estos gustos, que para la mayoría aún siguen siendo incomprensibles y extraños. Todo lo narrado aquí, todo lo descrito aquí, son experiencias propias, y una que otra ajena. Son acontecimientos que pasaron delante de mí durante mi travesía dentro y fuera de este mundo, cosas que quizá a la mayoría no le importarán, o con las que quizás se sienta identificado en cierto punto. Experiencias que abarcan desde los cómics hasta el anime, porque, por más que lo niegue, en esencia son bastante parecidos, tanto que muchas veces el anime se inspira en los cómics o viceversa. Este es el mundo al que muchos de nosotros amamos pertenecer, ya sea porque nos acompañó en momentos difíciles, porque nos ayudó en momentos críticos, porque nos dio la motivación que necesitábamos para seguir luchando, porque gracias a él conocimos gente nueva, conectamos con gente con la que nunca nos imaginamos conectar, conocimos buenos amigos o incluso hasta encontramos el amor, porque es algo que ha tenido tanta influencia en cada uno de nosotros, tanta influencia en mí, que me es grato compartir lo poco que he vivido a través de esta serie de experiencias que al mismo tiempo hacen un intento de homenaje a uno de mis podcasters favoritos, el Señor Santo. Las experiencias a continuación narradas, por más bizarras o ridículas que parezcan, en realidad pasaron, y en muchas ocasiones son cosas que siguen pasando, cosas como el bullying, las convenciones chafas, los cosplays feos, las guerras dentro y fuera de los fandoms, y las fantasías constantes de conocer uno de tus actores de doblaje y cosplayers favoritos para después jugar una partida de uno con ellos, son nuestro pan de cada día. Si llegas a identificarte, por más que lo niegues, seguro perteneces o perteneciste a uno de estos grupos, y una vez otaku, siempre lo serás. Crónicas Otakus. Capítulo 1. El primer anime. Para proteger al mundo de la devastación, y unir a los pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la verdad y el amor, y extender nuestro reino hasta las estrellas. Quizás eso sea familiar para muchas personas, unas pocas líneas de una frase, de un lema, probablemente uno de los que más quise aprender cuando niño. Este me gustaba bastante por alguna razón, pero por la extensión, por las palabras difíciles de comprender en ese entonces, o por el hecho de que en cada capítulo el final era modificado gracias al ingenio del actor de doblaje que interpretaba al personaje que decía estas palabras, nunca pude aprender bien. No fue hasta años más tarde que logré aprender cada línea de aquel lema que me marcó tanto. Este me siguió por muchos años de mi infancia, años en los que ignoraba completamente lo que era el anime, pero sin saberlo lo consumía diariamente, ya fuera al llegar de la escuela, con familiares o con amigos. Quienes compartíamos el mismo gusto, nos sentábamos frente al televisor, un televisor de caja, que años después sería reemplazado por una pantalla más delgada, menos estorbosa. Era increíble cuánto entretenimiento podría brindarnos esa caja de 22 pulgadas, cuántas aventuras podía contarnos, cuántas fantasías infantiles lo acompañaban, y en muchas ocasiones cuántas discusiones causaba, normalmente discusiones entre hermanos, y que en varias ocasiones desencadenaba peleas a golpes, y eventualmente terminarían en el regaño y castigo de alguna de nuestras madres o tías. En ese entonces lo que nos reuníamos a ver religiosamente a la hora de la comida, o por las noches, para muchos de nosotros eran simples caricaturas, quizá con un diseño diferente a las que normalmente veía, quizá hasta más entretenidas que las caricaturas occidentales. Sin saberlo me encontraba creciendo rodeado de anime, y eso me encantaba. Recuerdo tener varios productos que venían de esas caricaturas, tenía tazos, figuras, peluches y cartas. Cartas con las cuales nunca supe jugar, ni yo ni alguno de mis primos o amigos más cercanos, pero gracias a la piratería de las tiendas y papelerías llegaban a nuestra comunidad, y también gracias a la influencia de amigos nosotros las comprábamos y nos emocionábamos al abrirlas, y después al redescubrirlas cuando sacábamos alguno de nuestros juguetes y las encontrábamos por casualidad. La emoción siempre era la misma. No importaba que fueran las copias más piratas que existían, que estuvieran mal enmicadas y recortadas, a veces hasta en blanco y negro, y con la tinta corrida, o con kanjis japoneses que hasta la fecha sigo sin entender. Todavía recuerdo ese día, en el que uno de mis primos llegó con un mazo de cartas, y al estarla pasando una a una, se percató de que tenía varias iguales, así que las tomó, armó un pequeño mazo y me las regaló, todas sus cartas repetidas, con excepción de una, aquella carta con un dios egipcio. Él tenía ambas cartas en la mano, las observó detenidamente y tomó quizá una de las decisiones más difíciles de cualquier niño. ¿La quieres?, me preguntó, a lo que le respondí que no, porque con las cartas que me había dado me parecía suficiente, pero él insistió, diciendo que esa carta era de las más poderosas del juego, y que mi nuevo mazo de cartas necesitaba una carta poderosa como esa.
Al final terminé aceptando, y nos pusimos a intentar jugar un par de rondas con esas cartas. Y digo intentar, porque como mencioné anteriormente, ninguno de los dos sabíamos cómo jugar. Pasadas las horas, mi primo regresó a su casa, y yo guardé mis cartas nuevas. Emocionado y con una gran sonrisa las veía una y otra vez. No me importaba ninguno de los efectos que tuvieran, para mí tenían el mismo valor que las cartas originales. Las puse en un lugar seguro, sobre todo ese dios egipcio, ese dragón al lado de Ra, con el que jugué un par de veces más y que tiempo después me percaté de que no lo encontraba en ningún lado. Quizás había caído por la calle, lo había perdido en la escuela, había sido robado por el mismo niño que después también robaría los tazos, o hasta había sido barrido por mi madre, yéndose al bote de basura junto con el polvo y demás papeles y piezas de plástico rotas de otros juguetes. Nunca supe lo que pasó con ella, pero no importó mucho, más que por el valor sentimental, porque en ese tiempo Yu-Gi-Oh ya estaba pasando de moda para muchos de nosotros. Las cartas supervivientes se habían quedado guardadas en un cajón junto con otras colecciones de tazos, de cartas de alguna otra franquicia, junto con llaveros promocionales de Gamesa y todas esas cosas que de vez en cuando sacaba para recordar todos esos momentos a los que tanto cariño tenía y que afortunadamente aún conservo unos cuantos. Con el pasar de los años crecí y mi colección antes mencionada también lo hizo. El único que no crecía era Sketchum, que desde los 90 sigue teniendo 10 años, pero eso tampoco importaba. Lo que de verdad era importante era que una nueva colección de tazos llegó, y de nuevo aquellos animales extraños que emergían de esferas bicolor me acompañaban todos los días después de la escuela. No sabía si había alguna continuidad en la serie, pero yo la veía fuera del capítulo que fuera, y siempre que podía prendía el televisor y dedicaba aproximadamente una hora, quizá menos, a ver una de mis caricaturas favoritas, a pesar de las advertencias de mi madre que siempre que podía me recordaban: esas cosas son del diablo. Advertencias que nunca creí ciertas, y que tiempo después se comprobó que efectivamente nada de eso era cierto. Pasó más tiempo y me desapegué un poco de esa serie, hasta que un día escuché de algún amigo que había salido una nueva temporada, pero había algo diferente. Sentía que ya no era lo mismo, y sentía que eso ya no era para mí. Y me di cuenta de esto cuando compré uno de esos álbumes de estampas, en el que estaban todos los personajes de Pokémon de la generación que se emitía en ese entonces. Al abrirlo me di cuenta de que me había desapegado bastante de la serie, quizá más de lo que imaginaba. Reconocí a los Pokémon iniciales, al menos a los 150 de la primera generación, a unos cuantos de la segunda y muy pocos de las siguientes, normalmente solo los que acompañaban al protagonista, o de los que tenía tazos. Esos escasos 150 se habían multiplicado tanto que ya no sabía cuántos había realmente. No sabía por qué los Pokémon que conocía de repente tenían evoluciones que antes ni siquiera podía imaginarme. El estilo cambió, los personajes cambiaron, los enemigos cambiaron, e incluso el lema, ese lema que tanto me había costado memorizar, junto con otros conocimientos inútiles, ya no era lo mismo. No recuerdo el año o la edad en lo que esto me ocurrió, tal vez fue a los 10 años, tal vez antes. No supe de Pokémon hasta años más tarde, cuando en algún canal de TV transmitían la serie. Lo vi y llegó ese sentimiento de nostalgia. Recordaba aquellos momentos en los que esa caricatura era lo que más se hacía presente en aquel viejo televisor cuadrado, lo que me acompañaba en mis horas de aburrimiento y ocio. Quería volver a ver la serie, pero no sabía cómo o dónde encontrarla. Así que decidí rendirme y simplemente limitarme a recordar aquellos momentos de la infancia. Pero no todo estaba perdido. Por aquellos años a mi primo, aquel que me había regalado ese mazo de Yu-Gi-Oh, le dio por descargar y ver todas las temporadas de Dragon Ball, caricatura que recordaba gracias a mis amigos fanáticos, pero que nunca me llamó la atención, y hasta la fecha sigue sin hacerlo. No me desagrada, pero tampoco soy fan, más bien un espectador casual. Vimos varios capítulos, y al no conocer casi nada de internet en ese entonces me preguntaba: ¿se podrá hacer lo mismo con Pokémon? Fue ahí donde la nostalgia atacó nuevamente. Me dediqué a buscar la primera temporada, cosa que no fue difícil, ya que solo bastó con poner el nombre en YouTube y descargar los capítulos uno a uno a mi celular. Descargaba varios para ver en la semana, ya que no contaba con un internet propio, y así duré durante varios días. Lo disfrutaba tanto como cuando era niño, y de igual modo, ignoraba completamente que se trataba de un anime, al igual que Dragon Ball o Yu-Gi-Oh! Terminé la temporada y seguí con la siguiente, pero la dejé a la mitad ya que no encontré los capítulos que seguían, y mi recuerdo se quedó ahí, pero no me importaba. Había logrado mi cometido, todos esos momentos de mi infancia regresaban, pero ahora no venían de un televisor de caja, sino de un celular. Aquellos momentos volvieron a mi memoria, y eso me hizo feliz. Los días pasaban, y mis primos seguían con la emoción de Dragon Ball, y yo lo seguía, aunque no con la misma intensidad que ellos lo hacían, hasta que de repente se nos presentó algo, una cosa de la que jamás había escuchado hablar, o al menos no había prestado atención, una expo anime en mi ciudad, expo que se organizaba cada 3 meses aproximadamente, pero de la que yo no sabía nada. Uno de mis primos fue, junto con un amigo suyo, y regresó con un póster autografiado por uno de los actores de doblaje de Dragon Ball. Cuando me contó todo lo que había visto, no me llamó ni un poco la atención, ni siquiera por Dragon Ball. Yo simplemente lo veía, pero no sentía el fanatismo, ni la necesidad de tener una reliquia así.
En ese tiempo estaba cursando la secundaria, y ser otaku era sinónimo de bullying de todo tipo. Era ser diferente, raro, y hacer cosas extrañas, como ir a convenciones disfrazados, anotar a los que te caen mal en una Death Note y sentarte como L, leer cómics en sentido opuesto llamados mangas, insultar a la gente con palabras extrañas, y otras cosas de las que estaba completamente equivocado, pero que solo me limitaba a ver estereotipos. Cosas de las que no me di cuenta del por qué lo hacían hasta que entré en ese mundo, pero yo me encontraba más ocupado descargando cómics, comparándolos con su serie o película y mirando mal y categorizando de ignorante a la gente que criticaba mis gustos, pero el fin de semana se veía la película o la serie basada en los cómics que yo leía. Soñaba y sueño con ir a una Comic Con, anhelaba hacer un cosplay genial y gastaba todo mi dinero en miles de cómics que hasta la fecha sigo sin leer. Uno de esos días, los carteles de una nueva expo se veían por la calle. El invitado en esta ocasión sería Mario Castañeda, la voz de Goku. No pasó mucho tiempo para que mi primo y su amigo fans de Dragon Ball planearan ir y me invitaran, a lo que me negué un par de veces, pero terminé aceptando porque quizá podría encontrar algo relacionado con los cómics que tanto me gustaban. Cosa que no pasó. Al final del día terminamos con un póster autografiado y una que otra cosa más, y esa fue la última vez que estuve en contacto con algún anime, hasta muchos años después. Pasó la horrible secundaria, y comenzó una de las mejores etapas de mi vida, la preparatoria. Lugar donde ya no había peligro de que el bullying por ser otaku se presentara. Los compañeros eran más maduros, y había gente otaku más agradable. Gente con la que entablé un vínculo amistoso en poco tiempo. Los otakus se habían convertido en mis amigos, los cuales insistían en que viera anime, cosa que no pasó. Yo estaba más interesado en los cómics americanos, cosa que de igual modo me hizo entablar amistad con más compañeros. Uno de ellos fue Moisés, o Moy para los cuates, un chico alto, de piel morena, que tenía pinta de punk, pero que igual que yo gustaba de leer cómics, jugar Smash Bros, Zelda y demás cosas geeks. De entre todos sus gustos, obviamente uno era el anime. Una vez hablando con él, en nuestros momentos de ocio, me preguntó por qué no veía anime, a lo que le respondí que no me llamaba la atención, que no me gustaba. Lo que pasa es que no has encontrado tu anime indicado, pero cuando lo hagas no vas a parar, me dijo. No creo, le respondí. Y el tema terminó ahí, no hubo más. Pero esa afirmación suya rodó por mi cabeza por algunos días, hasta que poco a poco desapareció. No había pasado mucho tiempo de esa conversación con Moy cuando las casualidades me hicieron encontrar a una chica, una amiga cercana de mi prima, las cuales estaban en otro grupo de la preparatoria. Nuestras inseguridades y otros factores nos hicieron formar una corta pero agradable amistad, y poco a poco, por su forma de ser, por la confianza y las hormonas, esta chica comenzó a gustarme, y en una de las miles de charlas que tuvimos acerca de películas, mencionó que había una que le gustaba mucho. Se trataba de Your Name, película a la que le di una oportunidad, porque cuando una chica que te gusta menciona que ama una película o serie, la ves para tener más tema de conversación con ella. Vi la película y terminé enamorado y llorando por la perfección de esa obra maestra, y después de verla otras 7 veces, se convirtió en una de mis cintas animadas favoritas y mi entrada al mundo del anime. Tanto impacto tuvo en mí, que años después, en la primera oportunidad que tuve, hice un análisis de aquella película para un trabajo de la universidad. Tiempo después la prepa terminó. Desafortunadamente no pude entrar a la universidad en la primera oportunidad, así que comencé a trabajar. Al mismo tiempo, una chica que de vez en cuando veía por la preparatoria me había agregado en Facebook, y en esos días ella compartía muchos memes de un anime que por la temática me llamaba la atención. Era un anime sobre anatomía, materia a la que le había tomado un amor-odio en la preparatoria, aunque era más un amor y fascinación que odio. Ese anime era Sales at Work. En mi trabajo tenía una hora de comida, en la que por aburrimiento y por querer distraerme del trabajo, le di una oportunidad a ese anime. En la noche busqué una página donde verlo, y después de tragarme miles y miles de anuncios de la web Caliente MX, pude preparar un capítulo para verlo al día siguiente. Llegó mi hora de comida, y decidí acompañar mis alimentos con ese primer capítulo. Cuando me di cuenta, me encontraba buscando más animes para ver en esa hora muerta, en la que mi única compañía era una de esas grandiosas animaciones, y que de algún modo me ayudaban a sobrellevar el estrés por el que estaba pasando en el trabajo y en mi vida. Ahí fue cuando comencé a comprender todo, como el por qué los otakus tenían esas actitudes, todas sus referencias, las palabras en japonés que decían en ciertos momentos, pero sobre todo, comprendí esa fascinación por la animación y ese tipo de historias. Comprendí ese sentimiento al identificarte con personajes que pasaban por situaciones similares a la tuya, y me di cuenta que muchas veces el verte reflejado en un personaje te motivaba a salir adelante, del mismo modo que él. Empecé con Cells at Work, y lo considero mi primer anime. El anime en general llegó en el momento indicado, en el punto en el que no me encontraba del todo bien. Me ayudó a sobrellevar lo negativo de esa etapa y de etapas posteriores. Me ayudó a no juzgar los gustos de los demás sin conocerlos antes, a conocer gente nueva, a perder un poco el miedo de hacer el ridículo al entrar en el mundo del cosplay. Me ayudó a encontrar y luchar por lo que verdaderamente me gusta, pero sobre todo, me ayudó a comprender que tener gustos diferentes no tenía nada de malo, y que a veces hasta podía llegar a ser mejor. Poco a poco mi lista de animes vistos creció. Nomcom me regaló a mi primer waifu. Tokyo Ghoul me ayudó a seguir teniendo conversación con aquella chica que me gustaba. Re:Zero me regaló a mi waifu principal. Boku no Hero
me motivó muchísimo a luchar y seguir adelante a pesar de las cosas malas. Y también me regaló otro waifu. Lovely Complex y Toradora me enseñaron a que el amor puede existir a pesar de las diferencias. Y así, cada anime me ha dejado algo, aunque sea lo más mínimo, ya sea una lección compleja o simplemente momentos de entretenimiento que normalmente no encontraría en otros medios. No digo que el anime sea lo mejor del mundo o que mis gustos sean superiores a los otros, claro que no, todos tenemos gustos diferentes, me queda claro. Cada quien lo interpreta a su manera, y solo comparto la manera en la que me impactó a mí. No estoy seguro en cómo ha impactado en la vida de los demás, pero de lo que estoy seguro es que por lo menos has visto un anime en tu vida, ya sea Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Digimon, Sailor Moon, Sakura Card Captor, o tal vez tu mamá te haya obligado a ver Candy Candy con ella a la hora de la comida, porque encontró unos DVDs piratas en el tianguis y quiso recordar su infancia, tal como hiciste tú al volver a ver Pokémon en tu adolescencia.